Tendencias para el siglo XXI, realizado por Atacho Leslibet, Colina Yoimán, Juárez Iván, González Yelixa, Saavedra Luis. En el marco del Seminario Avanzado, la gerencia y las organizaciones en Venezuela, dentro del doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú. La tendencia para el siglo XXI hacia los nuevos modelos organizacionales y gerenciales para Venezuela, tanto para el sector público como privado. La administración debe direccionarse a un enfoque integral y universal de ver los negocios, ya que convergen diversos elementos desde el capital organizacional, tales como los conocimientos, principios y leyes del comportamiento y actividades organizacionales, y desde el capital intelectual. Intervienen las personas, así como sus reglas, normas, protocolos y procesos, fundamentadas en la cultura y valores de la sociedad, con el apoyo de la comunicación para su transmisión a través de las siguientes fases: planeación, organización, dirección y control, gestionando la mejora continua dentro de la organización. Es importante señalar que la presente actividad tiene como objetivo la realización de un cuestionario integrada de 10 interrogantes que se sustentaron en una revisión documental relacionado al todo. ¿Qué tipo de organizaciones se establecen actualmente en Venezuela? Según los estudios de Misberg sobre las organizaciones y sus diferentes estructuras, COSIUC 2006, las organizaciones venezolanas se desenvuelven mayoritariamente entre la siguiente tipología: estructura sencilla, se mantiene la estructura ligera y la organización flexible. Existen pocos gerentes de línea intermedia debido a que mucha de la coordinación es manejada en la cúpula. Hasta con un gerente ejecutivo, el comportamiento en la organización es poco formalizado, el uso de la planeación, capacitación o de los dispositivos de enlace es mínimo. Este tipo de organización es común entre las pymes del país. La organización cede gran parte de su poder a los profesionales y a las asociaciones e instituciones que los seleccionaron y capacitaron. Los gerentes de primera línea que se requieren son pocos. Depende de profesionales capacitados, gente altamente especializada. La estructura es horizontal y altamente descentralizada. Ejemplos de este tipo de organización son las universidades y hospitales. Sus miembros son estimulados a mantenerse unidos. Tiende a ser una división del trabajo difusa, poca especialización en los puestos, organización dominada por su ideología, uso mínimo de la planeación y de los sistemas de control. COSIUC 2006, resumen del diseño de organizaciones eficientes de Henry Misberg. ¿Cuál es la importancia del capital intelectual para las organizaciones venezolanas? Actualmente, la globalización generada por el crecimiento tecnológico y el uso vertiginoso de los sistemas de comunicación han llevado a las organizaciones a cambiar paradigmas gerenciales, donde sus esfuerzos estén orientados hacia el cambio con el motivo de crear e innovar. Y para ello, la gerencia debe centrarse en la formación del capital intelectual, el cual está compuesto, según Eliard, por el capital humano del conocimiento, el capital informático y el capital organizacional, lo que representa un recurso valioso en la nueva economía y que permite a cada organización diferenciarse del resto. Este enfoque se realiza a través del conocimiento y del desarrollo del ser humano, de los participantes de una institución, por lo que la gestión del capital intelectual dentro de la empresa da origen a la organización inteligente, que de acuerdo con Eliard, se basa en el aprendizaje continuo y la creación del conocimiento productivo, permitiendo así que la organización sea competitiva, innove y dé respuestas oportunas a las eventualidades e incertidumbres del mundo global actual y a la situación económica, política y social que hoy día atraviesa el país.
¿Qué cambios debe enfrentar la empresa venezolana para transformarse y crear organizaciones inteligentes? La organización venezolana mantiene mayoritariamente un modelo gerencial tradicional, con un bajo enfoque a la administración de la producción del conocimiento y generación de aprendizaje. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los aportes realizados por Eliad en cuanto al modelo IFA, la empresa venezolana debe realizar ciertos cambios, entre los que se pueden citar los siguientes: incentivar el aprendizaje y la aplicación del conocimiento productivo, crear una estructura organizacional horizontal, desarrollar un liderazgo participativo que estimule la generación de conocimiento, creación de equipos y células de aprendizaje con el fin de originar conocimiento productivo. Este modelo organizacional permite el desarrollo del aprendizaje individual, mejora sus habilidades intelectuales, creación de aprendizaje colectivo dentro de un equipo de trabajo y finalmente se consigue el aprendizaje organizacional o aprendizaje del conocimiento productivo. ¿Cuáles son los elementos básicos considerados en la gerencia venezolana para tomar las respectivas decisiones estratégicas en una organización? Las empresas venezolanas, para elevar su calidad y productividad, a su vez, para competir efectivamente y alcanzar el éxito, el gerente debe conocer los factores internos y externos que pudiesen afectar a la organización, para así tomar una buena decisión estratégica, considerando algunos elementos de la realidad en el país, tales como tasa de cambio legal, cliente con potencial alto de pago oportuno, planteamientos del equipo de trabajo, estabilidad de año político o electoral, niveles de deuda de clientes. Para tomar decisiones, los gerentes realizan un gran esfuerzo para que la gestión sea exitosa ante una realidad agobiante por diversos factores, donde las más significativas son de índole social y económica, que han generado un mundo de complejidad. De este modo, los gerentes deben direccionarse a un pensamiento posmoderno, que se caracterice por el rechazo a las grandes narrativas, considerando que los paradigmas clásicos no son más que eso, un cuento contado desde una posición. Uno no es más válido que el otro, son narraciones equivalentes. La no aceptación de una instancia totalizadora y el énfasis en las diferencias, preferencias por las narrativas localizadas y de pequeña escala, la ausencia de fronteras disciplinares. ¿Cómo está el desarrollo en el uso de las técnicas de información y comunicación en las empresas venezolanas? La globalización de la economía es una consecuencia del auge de la información. Por consiguiente, el Internet, con sus avenidas digitales o infovías y la democratización del acceso a la información, es una señal de eso. En ese sentido, Venezuela no escapa de esa realidad, donde la mayoría de sus empresas tratan, en lo posible, de emplear técnicas direccionadas a la información y comunicación de acuerdo al poder adquisitivo de la misma, para agilizar y garantizar sus procesos gerenciales. Es importante señalar que por medio de la revisión documental con el tema a tratar, se indagó que el gerente del siglo XXI debe poseer conocimientos mínimos en tecnología de la información. Todo lo antes descrito se sustenta bajo la óptica de García, 2012, donde señala que los profesionales realizan una variedad de deberes que se extienden desde instalar usos a diseñar redes de ordenadores y bases de datos complejas de la información. Algunos de los deberes que los profesionales realizan pueden incluir gerencia de datos, establecimientos de una red de la computadora, diseño de los sistemas de la base de datos, diseño del software, sistemas de información, de gerencia y gerencia de sistemas. ¿Cómo sería la nueva visión de la gerencia en Venezuela ante un mundo complejo? Se reflexiona que el nuevo compromiso de la gerencia, sobre todo la encargada del talento humano, a pesar de la complejidad de las organizaciones, es reconocer que sus empleados es el primer potencial que posee una organización.
y conjuntamente sin menospreciar otros factores. Ese es el agente clave para alcanzar el éxito de la empresa. Hay que tener presente que los sistemas están integrados por personas y que el éxito o el fracaso de la misma dependerá en gran parte del capital intelectual que está presente. Es importante señalar que esa nueva visión de la gerencia se ubica en la tercera corriente del pensamiento de sistemas de Fuenmayor, citado por Contreras y Crespo, la cual denominó neogarnicismo evolucionista. Es por ello que toda organización de índole público-privado en Venezuela debe considerar que la mejora continua de sus sistemas dependerá de la propiedad intelectual de sus trabajadores y la organización deberá mantener un estatus elevado en autoestima, adaptabilidad al cambio, trabajo en equipo, liderazgo y sobre todo desarrollar las capacidades de los empleados y así lograr los objetivos planteados, con estrategias basadas hacia los nuevos paradigmas o enfoques gerenciales como las denominadas organizaciones inteligentes. La reforma administrativa que se generó en Venezuela produjo nuevos paradigmas emergentes. Para Quintín, en su capítulo 4 del trabajo titulado Patrimonialismo, Burocracia y Postburocracia en el diseño institucional de la administración pública venezolana, menciona que la crisis financiera mundial de los años 80 y su particular expresión en los sistemas e instituciones políticas nacionales, así como la rearticulación de las relaciones Estado-sociedad que comienza a manifestarse en muchos países bajo la impronta de la solución, fueron factores determinantes en el impulso a un nuevo paradigma para el diseño y las prácticas de gestión de las administraciones públicas, sustentado en las doctrinas del llamado New Public Management o nueva gestión pública. Considerando lo antes citado, las organizaciones a nivel mundial sufrieron una transformación en el desempeño de la administración pública, donde ese nuevo paradigma conllevó a los gerentes a las nuevas bases para la reforma administrativa, incluyendo las empresas venezolanas, para dejar a un lado un modelo burocrático cuyo fin es descentralizar la toma de decisiones y simplificar los trámites administrativos que causan retardo en las respuestas de las organizaciones a sus clientes. ¿Cómo es el nuevo pensamiento y o paradigma de la gerencia hacia la modernidad, posmodernidad y complejidad? Para Hancock y Tyler, citado por Rodríguez, el nuevo pensamiento y o paradigma de la gerencia traslada los estudios de las organizaciones hacia la vida de las mismas en función de aquello que hace de la organización un sistema de interrelaciones. En concordancia, el pensamiento moderno permite ver a las organizaciones más allá de la visión productiva de las mismas. Es decir, ya no se trata de la eficacia o efectividad, sino más bien de la producción del conocimiento organizacional que traerá consigo un verdadero cambio en la concepción de la organización y sus elementos constitutivos. Es justamente en estos planteamientos donde el posmodernismo habla de una ruptura de esquemas, considerando que esto es una actividad compleja por la misma constitución de la organización. El nuevo pensamiento gerencial incluye en sus estudios el impacto de las tecnologías, que las tecnologías de la información y la comunicación ha generado en las organizaciones y cómo a través de ellas han cambiado las organizaciones. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de las tecnologías de la información y la comunicación en una organización? Dentro de las ventajas se encuentran generar base de datos tanto de los empleados como de todas las personas involucradas en la organización, páginas web con la información relevante de la organización, dar pie a la interacción entre los distintos departamentos y sedes de la organización a través de la web, crear foros, blogs y archivos virtuales, velocidad de respuesta, agilidad en la comercialización, entre otros. Dentro de la desventaja se puede mencionar la resistencia por parte de algunas personas en la organización del uso de las tecnologías, debido a que, para que la organización y el conocimiento se puedan generar,
Todos los involucrados en la organización deben manejar las herramientas que ofrecen los espacios virtuales y tener acceso a ellas. El gerente está realmente preparado para afrontar las exigencias gerenciales y encaminarse a la era de la información en las organizaciones públicas y privadas. En la actualidad, en Venezuela, son muchas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que no se desempeñan en la era de la información, motivado a varios factores, tales como político, económico, cultural, entre otros. Por tanto, el país apenas se está encaminando al desarrollo de esta sociedad o era de la información y no han considerado los sistemas de información como estrategia clave para la transformación de la economía y el éxito empresarial. Antes lo descrito, el gerente en Venezuela no en toda su totalidad puede presentar resistencia al cambio, motivado a los factores antes mencionados. Y esto podría ser que durante la trayectoria de muchos gerentes se consolidaron sin el uso de las TIC, o por el contrario, habrán gerentes en el país que sí han utilizado el uso de las TIC, ya sea por iniciativa propia, que contribuyen al éxito de la organización. En conclusión, se reflexiona que en el país se debe hacer una campaña publicitaria sobre la importancia de la nueva era de la información en las organizaciones, con el fin de crear un pensamiento colectivo que contribuya al crecimiento de la localidad donde se encuentre la empresa, y esta a su vez beneficiará al país para convertirla en una nación competitiva e innovadora.